Para todos, ¿cómo les va? Acompañándonos hoy en el programa, junto a su amigo y terapeuta, Pablo Gelsi. Y bueno, yo no sé, pero me encontré con frases en este libro tan verdaderas, tan honestas, que tiene mucho que ver además con tu vida, el Carlitos Páez que nadie conoce. Uno tiene la referencia a Carlos, héroe de los Andes, Carlos el antihéroe, o el héroe caído por la adicción, por la droga. Tiene muchas imágenes, pero tal vez no la del más auténtico o el más puro, que es el que arranca en la infancia, ¿no? No fue tarea fácil, te soy honesto, y en eso, digo, yo llevo 20 años limpio de alcohol y de drogas y no fácil. Una de las razones por las cuales lo hice, me convenció Álvaro Rizzo, con Pablo, lo hablamos en la terapia, una de las razones que lo hice es por querer aportar a alguien algo, digo. Bien. Así como fue una vez en el programa de Mirta Legrand, que ella me pregunta, ¿por qué no tomás? Porque ella te invita a tomar un champán, y yo le digo, porque me lo tomé todo. Y eso sirvió para que uno dejara de tomar. Una vez en un grupo me encuentro con uno y me dice, Carlitos, yo dejé de tomar porque te vi en el programa de Mirta Legrand. Ya valió la pena, entonces. Valió la pena. Reconozco que me dolió mucho este libro. Es más, no lo quería ni leer. Me lo escribió Miguel Ángel Capodónico, que es un monstruo, que ya me escribió otro libro. Y fue duro porque de alguna manera yo ya volví a ser un civil, como decimos los adictos, ya volví a estar del otro lado. Y Álvaro Rizzo me convenció. Digo, yo aparte estoy dando conferencias por el mundo a compañías y todo eso, y exponerse públicamente a esto, bueno, de alguna manera creo que es uno de los pocos testimonios de alguien público que habla de este tema, pero si puedo colaborar con alguien, ese es el motivo, digo, lo digo con absoluta humildad. Uno se debe a los otros y de alguna manera hubieron unos que, mira, hoy hace 39 años que salimos de los Andes, de la cordillera de los Andes. Que esa los dos responsables fueron Parrado y Canesa de caminarlas. Esta cordillera que me tocó vivir no fue una cordillera que la peleé solo, la peleamos varios. Digo, es un esfuerzo compartido, un esfuerzo grupal. Me encanta la frase, no somos machos, pero somos muchos. Vos sabés que compartir el dolor hace que el dolor sea menos dolor y hace también que la alegría sea más alegría. Entonces creo que es un esfuerzo de todos, y yo de alguna manera a esa comunidad, a los que me ayudaron, se lo debo. Y se lo debo a los que están en la adicción. Mucho se habla de cómo combatir la droga, pero no se habla de cómo tratar de salir de la droga, que es una tarea bastante difícil. La historia de la dejada de droga no tiene nada de bajón. Es todo hacia mirar un horizonte muy, muy claro. Sí, pero sin embargo, hay una frase por allí que está en tu libro, que dice, el apartado 4 plantea que para cambiar hay que padecer. Estar dispuesto, digo, creo que pretender salir de una adicción tiene como una plataforma de base que es estar dispuesto a un sacrificio en algún punto, ¿no? Las recetas mágicas que todos esperamos en algún momento ya se sabe que no funcionan. Pero... Y hay que tener cojones para asumir que querés pasar por ese esfuerzo, ese sacrificio y ese dolor, ¿o no? Pero, si querés que te lo conteste Gelsi, que fue aquí perfecto, a ver, que me lo conteste entonces Pablo. Porque justamente el que no está dispuesto a hacer algún sacrificio y el que no está dispuesto a hacer algo duro, como es salir de la droga, no va a poder hacerlo. Generalmente uno solo no lo hace, tiene que ser auxiliado por otros que sepan del tema o que quieran, que se compadezcan y quieran acompañar en ese proceso. Y la salida de cualquier problema psicológico se hace cuando uno cobra conciencia que lo cotidiano de la vida requiere una cierta heroicidad. O sea, el héroe nunca consigue lo que consigue sin sacrificios, sin padecimiento. Y lo mismo en lo cotidiano.
cada día el héroe de cada uno de nosotros se enfrenta al sufrimiento, al obstáculo. Ah, bueno. Y es Sí, yo era de adicto dónde sin los se Andes. deriva. Digo, los Andes fue un pasaporte a poder serlo. A que te justifiquen. Pero yo hubiera sido adicto de cualquier manera, pero que tenía un pasaporte que si yo te digo, mirá, Victoria, yo maté al Papa, o me decís, Carlito, después de lo que viviste tenés derecho, digo. Sí, sí, claro. Entonces era un pasaporte que me permitía cualquier cosa. Pero yo hubiera sido adicto sin los Andes, digo, mi Cuando conducta. eso pasó ya estabas... Y mira, para que tengas una idea, cuando pasaron los 2 aviones primeros por arriba nuestro, que nosotros festejamos, imagínate, pasan 2 aviones y me acuerdo que había una botella de whisky, nos la tomamos con Canesa, que Canesa no es para nada adicto, pero yo sí, pero yo me la tomé encantado de la vida, festejando, era la única botella de whisky que había en el avión, y digo, o sea, yo era adicto, iba a ser adicto si lo O sea, sabía. pero no usaba sustancias antes No, yo fui yo empecé viejo, empecé a los 26 años, de acuerdo a cómo se empieza ahora, digo, yo el primer cigarrillo de marihuana lo fumé a los 26, y fue una droga que a mí no me gustó para nada, a mí me gustaban otras, más pesadas, pero bueno. Después empecé en la vorágine de todo el trayecto, que bueno, que es lo que se cuenta en el libro. Que no es solo alcohol, pasa por otras, ¿verdad? Sí, pasa. Hay una cosa también, digo, yo soy adicto, yo soy poliadicto al alcohol, a la cocaína y sobre todo a las benzodiazepinas, que es una cosa que se habla muy poco, que son lo que en aquel momento era el Valium o el Lexotan, yo no sé si siguen existiendo, pero las benzodiazepinas es algo que te hace muy... Yo estuve internado 31 días para sacarme de los Lexotanes, de los Rohypnoles... Esos son tranquilizantes. ¿O Sí, qué pero son tranquilizantes, pero son tan... la adicción es exactamente lo mismo, el alcohol o la droga o las benzodiazepinas que todo. Es más, al ¿Y vos punto... todo junto? Fundé un grupo, o ayudé a fundar un grupo en Punta Carretas, que yo siempre he sentido el humor, fue algo mío, que era el grupo Pastillas. Yo le había puesto el de nombre el grupo 14 de julio, porque era la toma de la Bastilla. Entonces, porque ¿qué pasaba? La Bastilla. Esa señora adicta al Lexotan o a la cosa, no se iba a sentir identificada con el tipo que era adicto a la cocaína o adicto al alcohol. Para ella, los otros son los drogadictos, pero están drogadictos. Ahora en Estados Unidos se trata la adicción como una sola, es adictos anónimos, y después se van abriendo grupos diferentes. Claro. Es que tú hablabas de padecer, o tú traías la palabra padecer, y en realidad cuando uno está bajo los efectos de la adicción, o controlado por la adicción, el padecimiento es terrible. En realidad, es muy terrible. La diferencia entre salir de la adicción y enfrentar lo que implica un síndrome de abstinencia es un padecimiento diferente, pero el horizonte de sentido es otro. Mientras estás bajo los efectos de la adicción, el horizonte de sentido es no valés, no podés, no servís, mejor no estar aquí, mejor me fui, mejor me voy, mejor la me sustancia que me interno, sin pone. embargo, fue alguna de las reacciones de mejor me interno. Pero no siempre la conciencia lleva a eso. Ahora, cuando uno empieza a probar de que puede, y eso lo haces minuto a minuto, algunos día a día, 24 horas tras 24 horas, uno empieza a ver un horizonte de sentido diferente, que es fortaleza también. Pues claro, pero en la medida que vos empezás a transitar por la recuperación inmediata, digamos, pasé el periodo de abstinencia y todo eso, curiosamente la recuperación es súper generosa y empezás a recibir mucho más de lo que vos te pensás. Es impresionante. Administrar la recuperación es uno de los grandes problemas, que es tan vasta, yo digo ahí en el libro, lo digo, que es como el equilibrista que pone los 5 platos que los tenés que estar moviendo todo el tiempo, porque tenés el plato de la familia, el plato de los amigos, el plato del dinero, el plato del trabajo, tenés que tenerlos todos girando, y para eso... Yo por lo menos precisé, con total humildad te lo digo, precisé un coach. Digo, Pablo me ayudó en ese pasaje. ¿Es mantenerte limpio en todos los escenarios diferentes donde te moves? ¿Es eso? No, es administrar todo lo que tengo, porque yo recupero a mi hija, recupero cosas que yo ni me imaginaba. Yo era un tipo, yo no podía suspender al diariero, a ver si te queda claro. Yo tenía un diariero, me traía el diario todos los días, y yo había dejado la droga y yo no me animaba a decirle, mire, no venga más porque yo el diario no lo leo. Hasta que un día pude, y lo comenté en los grupos de Narcóticos Anónimos, y fue un primer logro, poderle decir al diario, miren, no me traiga más el diario. Y esa te daba pánico. ¿Cómo pueden estar entiendo limpio? por qué Digo, no lo para vas un a hacer. adicto, dejar de consumir es como a un
tipo que está en el medio del océano le saquen el salvavidas y te digan, señor, tenés que seguir nadando. Para poner Mirá, qué ejemplo tan ilustrativo. un ejemplo, Súper ilustrativo. pero es exactamente así. Yo no me animaba a nada. Y bueno, y después, y pude hacerlo, y empecé con eso, y después, me acuerdo que el primer verano yo decía, fíjate vos, la arrogancia mía era brutal. Yo dejé de consumir un 29 de octubre, y toda mi vida yo fui a Punta del Este de diciembre, enero, febrero y marzo. Para mí Punta del Este, yo sin Punta del Este no existía, y Punta del Este sin mí, porque era, Punta del Este se perdía mi presencia. Imagínate la arrogancia. Claro. Ese primer verano, fui un solo día a Punta del Este, un 19 de enero que no olvidaré jamás, porque me costó un triunfo llegar a Punta del Este en mi auto, y a las 5 de la tarde me vine corriendo a la calle de Muñoz Oterra, donde funcionaba el grupo La Magia de Narcóticos Anónimos, porque la luz estaba ahí. No estaba en Punta del Este, estaba en un sótano gris de la calle de Muñoz Oterra y no me acuerdo qué, ahora se llama Casinoni, donde está el país. Lucas, Nos juntábamos 18 adictos en un lugar lúgubre, pero la luz estaba ahí. Y por eso lo que decía Pablo, el padecer, eso que padecimos, ese lugar gris y todo eso, es lo que te da después la posibilidad de ver la luz hacia adelante. Yo empecé a ver un panorama mucho más Dijiste, lumínico. recuperé a mi hija. ¿Cuántas cosas perdiste en el transcurso de tu vida adictiva, digamos? Yo perdí todo, y vas perdiendo. El final de un adicto es patético porque al final nadie te banca. Como decía, me acuerdo que había un drogadicto que decía, a mí no me bancan ni los dealers, porque no se lo bancaban a él ni los que le vendían de insoportable, porque no te banca nadie. Digo, al final es un tipo que no aportás absolutamente nada. Por el solo hecho de dejar de consumir, la gente se te empieza a arrimar. Es curioso, y empieza a funcionar lo que se llama amor, lo que vos no tenés, lo que vos habías perdido. En muchos lugares. Lo que te Pero habías cuando alguien olvidado de que testimonia, existía y no cómo. relata un suceso, lo revive. Y eso es lo que yo he siempre planteado, de que todo tiene que ser muy responsable cuando expone a alguien públicamente, porque efectivamente esa persona está cumpliendo con una función que la sociedad a veces solo puede entender cuando le relatan un concreto. Si hay algo que una como seres humanos nos cuesta mucho es despojarnos de las cosas. Pensemos en Buda, que lo único que hace es estar sentado aparentemente, pero Buda tiene un alto significado para mucha gente, ¿no? Y termina siendo un mensaje y lo único que hace supuestamente Sí, estar o sea, sentado. eso nuevo, Despojado ¿no? Un nuevo escalón en la vida que te permite decir no estoy perdiendo, sino estoy aprendiendo para dejar aquello que no necesito y pasar a un estado de Una vieja trascendencia historia. distinto. ¿Qué pasa? Permitime Es estar lo de mismo acuerdo mi contigo, testimonio que el de Tito. Juan González, exactamente igual. Tiene otra Exactamente el repercusión. mismo. Digo, yo me puedo hablar a cara descubierta porque puedo y tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo porque de alguna manera puedo aportarle a alguien de que digan, bueno, este es fulano conocido, fíjate vos el testimonio que da. Sí, lo hago con mucho dolor, ¿eh? Leer este libro, que había dicho te lo Mercedes puede decir en Álvaro, torno a la prevención, fue muy yo creo que, doloroso. por lo para que mí todavía decíamos no. de que la adicción es lo no dicho, comenzar a hablar del tema es un acto preventivo y que lo hagamos en televisión con naturalidad y con espontaneidad, sin quitarle ni ponerle más de lo que efectivamente tiene, me parece una apuesta preventiva bien interesante y ojalá que este diálogo lo podamos transmitir a la mesa familiar, al lugar donde la gente esté viendo el programa. Después lo otro que quería compartir es, a mí me tocó en el año 97 cuando publiqué mi libro La interminable danza de los 7 velos que me expongo públicamente como gay, cuento mi testimonio, mi experiencia. Fue una experiencia muy fuerte el desnudarse ante otros, ¿no? Y la experiencia del desnudarse, uno a veces sabe que en realidad tiene la intuición de que a alguno le puede llegar, que a alguno le puede tocar. Le A mí puede servir, querés decir. Claro, sí, tocar, servir en el sentido de lo que tú venías diciendo, Carlito, en la intencionalidad de tu libro, ¿no? Yo quedé asombradísimo de lo que sucedió con ese libro. Porque yo cuento hechos naturales que no se hablaban. Y si bien la homosexualidad no es una enfermedad, no es una adicción, no es nada que se le parezca, pero es algo no dicho, es algo oculto, es algo metido en el ropero, es algo que da vergüenza, es algo que da miedo, genera conflicto en la familia, genera exclusiones, rechazos y una cantidad de situaciones discriminatorias complejas. Pero el hecho de poder hablarlo y el hecho de que otros pudieran identificarse y el otro pudieran tener referentes positivos
sobre ese libro ha generado cosas que al día de hoy todavía te sorprende. muchas me Hola, sorprenden. Victoria. Oye, ¿Cómo te digo andás? que Quería saber reeditar bien, el acá libro- estoy. Muchas gracias por este contacto telefónico. No, por favor. Y bueno, viste cómo es, ahora tu papá que es tuyo y que su vida es tuya y te pertenece porque sos la hija y así lo sentimos todos los hijos, ahora va a estar un poco más en la vida de otros a través de este libro. Exactamente. ¿Y cómo lo sentís eso? Bueno, pues me pasó lo mismo con el libro anterior, el Después del Día 10, y con después que lo leí le dije, después del Día 10 le dije, papá, este es un libro que está bueno que lo publiques como afuera, no quería como que en Uruguay alguien lo leyera. Mira. Y después me dio confianza y empecé hasta recomendarlo yo como libro. Y con me pasó una cosa espectacular que fue que le dije, ¿sabes qué, papá? Con esto ya está, con esto ya colgaste tu cruz, ya puedes seguir caminando libre, ya con este libro demostraste, ¿qué más puedes demostrar? Que sos un genio. Ah, mira qué divino lo que dice Carlos. Se me corta la voz porque yo siempre digo, papá, que no fui al programa porque para mí diciembre es como un mes de que una puras historia que emociones. debe haber tenido altibajos, que debe haber estado teñida de mucho dolor también para vos, Gochi, ¿no? Porque un papá adicto debe ser complicado. Que hoy seas la primera en recomendar el libro, digas que tu padre es un genio y ver la sonrisa de Carlos en la cara, no sé, me parece como un final feliz de los pocos que uno ve en la vida real a veces, ¿no? Bueno, Es pero que en realidad en mi capítulo, el final, que lo escribo yo, que papá la verdad es que me dijo, yo no lo voy a mirar, yo no me voy a meter, escribilo y cuando esté pronto lo voy a leer como cualquiera. De verdad me sale del alma decir y es cierto que es más el tiempo que compartí con él. No es solo que se recuperó y además tuvo ganas de revertir una situación, que eso también es difícil. Él podría perfectamente haberse recuperado y haber seguido con su vida él solo, si tenía sus horarios, tenía su vida armada como muy solo, pero además de todo quiso revertirlo y compartirlo, conmigo y con mi hermano O sea, quiso ser padre y disfrutar de ser padre. Exactamente, que eso también es algo que yo se lo vi en su mirada, o sea, él realmente Y de lo repente quería. le digo a Goche en una al pasar, che, ¿lo leíste? Me dice, sí, papá, no sos tan malo como vos pensás que sos. Ah. Y bueno, y eso me impulsó un poco más y ahora lo estoy leyendo con un poco más de atención, pero me reconozco que contar tu vida, volver atrás y todo eso no fue tarea fácil. Yo precisé de la ayuda de Álvaro, precisé de la ayuda de Pablo, precisé de la ayuda de una cantidad. Vos sabés que esto en realidad es un trabajo en Mirá que equipo. la gente Digo. está Precisé infelizmente, todos estamos afectados por alguien. ¿En la familia o en la uno familia. encima? Gochi, porque lo vamos a tener que Gochi, decidir, a ver, ¿sabes Fer. qué? Mientras tú hablabas y te emocionabas, me pareció bien interesante y pensé que esta es una linda historia de Navidad. Y la Navidad es como para aquellos que tenemos la fe cristiana, es una buena noticia. Dios con nosotros se puede revertir todo lo que ha estado malo y yo creo que tu emoción y tu testimonio como hija también llega a muchos otros hijos e hijas de padres que han tenido problemas con sustancias y se puede recuperar. Sin duda, y yo creo que las historias no se cuentan hasta donde uno quiere, sino se cuentan hasta el final. Y hoy te puedo decir eso y te digo, si mis hijas podían escribir algo, dirían que es el mejor abuelo del mundo, sin duda. Ay, Carlos se me cortó Páez, la voz. Pablo Gelsi y Álvaro Rizzo, muchísimas gracias a los tres por habernos acompañado. Mi segunda cordillera ya está en la calle. Gracias a todos en casa. Chao, chao.